El título, yo siempre hago los títulos con alguna doble intención. A veces es transmitir algo, a veces es dar curiosidad. Esto es es el tema, es el título de un tema hermosísimo que se hizo muy famoso hace un siglo atrás, en el año 1959, cuando lo cantaron un conjunto de negros en Estados Unidos, se llamaban Los Plateros, que tenían unas voces espectaculares. Eran muy populares. Entonces, cuando ellos reflotaron este tema, que en realidad había sido escrito en el año 1933, recordemos que en 1933, la década del 30 al 40 en Europa, en Estados Unidos, fue muy compleja, ¿no? Culturalmente. Y la música, que es una música preciosa, es de Jerome Kern, que es bueno, ha escrito montones de obras espectaculares. Pero, digamos, ¿por qué hay humo en tus ojos? Porque en esa época, estamos hablando del año 30, el cigarrillo, el hábito de fumar, se veía como una cosa sofisticada, ¿no? Fumar era como sofisticado, como, diríamos en lenguaje vulgar, era canchero. Era distinguido fumar, claro, estar ahí, ¿no?, con el cigarro en la mano. A las mujeres les daba un toque de misterio y de todas las malas fumaban, por ejemplo, ¿no? Las malas de las películas, como fumaban. Bueno, la historia verdadera es otra y es trágica, es muy trágica, porque el cigarrillo es una de las principales causas de muerte en el mundo. En el mundo, números para que a ver si no sé, logro mover un poco el árbol y se cae alguna fruta. 8 millones de muertes anuales en el mundo. ¿Qué tal? 4.800 muertos por año en Uruguay. Estamos hablando de 4.800 tíos, padres, hermanos, madres, hijas, etcétera, etcétera, que podrían estar con nosotros. Veámoslo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué cantidad de fumadores hay en Uruguay? Aproximadamente el 22%. Es muchísimo, es muchísimo. Supongamos, Maldonado tiene más o menos 150.000 habitantes. A la tasa de muerte que hay en Uruguay, ¿no? Si solo fuera la población de Maldonado, no quedaría nadie vivo. Este es el nivel de tremendura, no sé si existe la palabra, la estoy inventando, ¿qué pasa con el cigarrillo? Lo más trágico fue, hay un libro muy interesante, yo siempre les recomiendo algún libro porque siempre digo, está todo en los libros, que se llama, ya lo he mencionado acá en la columna, El Emperador de Todos los Males, que es una historia natural del cáncer, y que empieza con las momias y bueno, va para adelante. El cáncer era una eventualidad rara en el mundo antiguo, no era frecuente, por varias razones, no solamente porque la gente no fumaba, sino porque también se moría más joven, bueno, en fin. Ahora, cáncer de pulmón y cigarrillo son igual. O sea, ¿esto quiere decir, todas las personas que fuman van a tener cáncer de pulmón? No, pero la gran mayoría. La gran mayoría estamos hablando del 80%, 90%, 80%, 70%. Bueno, podemos discutir el porcentaje, pero es tremendo. Aunque sea el 70%, es tremendo. De modo tal que este libro, El Emperador de Todos los Males, está escrito por un médico anatómopatólogo de Harvard, de origen hindú, Siddhartha Mukherjee, un libro espectacular yo recomendaría que todos los médicos obligatoriamente lo leyeran, porque tiene capítulos espectaculares en el sentido de la información que da sobre el cáncer, ¿no? Cómo se acerca el cáncer desde otro lugar para que lo podamos entender como enfermedad y en este caso el cigarrillo prevenir. Porque el cáncer de pulmón tiene que ver con el cigarrillo y eso no es. Alguno me va a saltar, me va a decir, y yo podría poner el ejemplo de mi abuelo, que no se fumó mucho, pero mascó tabaco, murió a los 86, pero el argumento de que mi abuelo fumó hasta no sé qué edad y no le pasó nada, es el razonamiento inverso del sacarse la lotería, ¿no? O sea,
cuando uno compra un número de la lotería, uno sabe que hay millones de posibilidades de que no se lo saque. En este caso es al revés. Cuando uno compra con el cigarrillo un número, hay millones de posibilidades que usted se saque el cáncer. Le van a decir, señor, se consiguió este cáncer por fumar, señor o señora. Bien, lo grave, el artículo es enorme, de este libro es interesantísimo, no me da tiempo a la columna, pero quiero decirles esto, lo grave es que la industria tabacalera, ya desde el año 40, sabía lo que estaba pasando. La industria tabacalera sabía que provocaba cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y trató por todos los medios legales e ilegales en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, o sea, comprar voluntades, tal vez en un país latinoamericano no requiere tantos millones de dólares, pero en Estados Unidos sí, y a pesar de eso, claro, la industria tabacalera tenía ganancias fenomenales. De hecho, a raíz de toda la presión que hubo desde los años 60 en adelante, hasta que finalmente se logró desenmascarar a este monstruo, lo que hizo la industria tabacalera, hicieron dos cosas. La primera, se mudaron a los países periféricos, o sea, nos infectaron con el hábito de fumar a todo el resto del pobreraje del mundo. Y, por un lado. Y por otro lado, más recientemente, compraron y se dedicaron a la fabricación de ultraprocesados. Como ven, hay como una línea conductora, ¿no? Y yo no creo en conjuros ni situaciones así de que, digamos, sospechas de grupos de presión que hacen cosas raras, pero la verdad, muchas veces hay mala intención. No siempre. En fin, de modo tal que los números hablan por sí solos. El cigarrillo está absolutamente ligado no solamente al cáncer de pulmón, a varios cánceres. Cáncer de cuello, el cáncer de vejiga, más allá de toda la orofaringe. Bien, no hablemos de la gente que no tiene cáncer pero tiene POC, que es la enfermedad obstructiva crónica. Hay gente que no le alcanza el aire que toma para estar bien. Entonces viven en un permanente estado de bajo oxígeno, lo cual provoca, no solamente los pone al borde de un problema grave si hay una interferencia respiratoria, como una infección. O sea, una persona con EPOC tiene más riesgo de morir cuando se agarra una neumonía que una persona que no tiene EPOC. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene EPOC tiene el pulmón sano, tiene toda su capacidad pulmonar normal, entonces puede resistir que una parte grande del pulmón no funcione. Pero si es como si tenemos un auto viejo y lo queremos sacar a la ruta a correr, lo más probable es que se funda el motor o le pase algo grave en el camino. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, con la diferencia que el coche eventualmente no se puede cambiar, pero parece ser que el cuerpo todavía no hemos logrado ir a alguna oficina y decir, che, ¿me cambia por otro? Parece que no. Los cigarrillos se encuentran entre las sustancias adictivas más conocidas. Cigarrillo. Bien, todo lo que se les ocurra que hizo la industria, los filtros y todo, eran todos bolazos, todos macanas. Cigarrillos al cigarrillo, hace mal, sea como sea. Y, trasladándonos a algo de actualidad, los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, tienen nicotina. Además de otras cosas, que si se enteran, ni locos se les ocurre vapear, ¿no? Porque dice gente, no, yo no fumo, pero vapeo. El pulmón no está preparado para que le metamos cosas de esa naturaleza. Y se va a defender como puede. Y a veces cuando no puede cuando se cansa y no se puede defender más, tenemos EPOC, tenemos bronquitis crónica, tenemos montones de problemas respiratorios de diversa índole y por supuesto cáncer de pulmón. Entonces, no. Cigarrillo no. Este es un tema que lo hemos tratado varias veces en la columna. De hecho, yo tengo mis recortes de columnas pasadas. Entonces, cuando voy a reeditar un tema, no copio la columna que ya hice, la tomo como backup nada más, pero la renuevo con más datos, ¿no?
a pesar de que, como dice una diva argentina, el público se renueva, hay que renovar el contenido porque a veces hay novedades o cosas más interesantes. ¿Cuánto lleva cuando uno deja de fumar? ¿Cuándo empieza la mejoría? Las primeras 24 horas. ¿Cuándo estamos en situación que volvemos a estar en situación basal para el cáncer, riesgo de cáncer de pulmón? 10 años. O sea que hasta después de 10 años de dejar de fumar, siguen teniendo más riesgo de tener cáncer de pulmón que nunca lo tuvo. Y podría hablar horas de esto, pero vamos a dos cosas, quiero decir, de índole práctica. Es difícil dejar de fumar. Es un hábito, acá voy a hablar yo por experiencia propia. Yo fumé hasta los 35 años. Empecé a fumar de adolescente, cosas que una vez uno de mis hijos me planteó, me dijo, pero papá, ¿vos fumabas? Y yo le dije, sí, porque mi generación no sabía que hacía daño. Pero cuando me enteré y me di cuenta del daño que hacía, automáticamente dije, bueno, yo de esto no elijo morirme, Y lo dejé. Como lo dejé, soy un ejemplo de que se puede dejar. ¿Es fácil? No. A mí me resultó tremendamente difícil. Por esa razón, nunca me acerqué ni de casualidad, ni por asomo, a ninguna otra posibilidad de toxicológica, ¿no? Ni siquiera la más hoy día vulgar, que es la marihuana, porque siempre tuve miedo. Yo dije, caramba, lo que hace una adicción, ¿no? Entonces dije, no, de ninguna manera me voy a exponer a otra adicción, ya que me costó dejar el cigarrillo. Y ahora les voy a contar cómo dejé. Vamos a la parte importante, que es la parte de prevención. La primera cosa que les quiero contar es que hay una línea para dejar de fumar acá en Uruguay, que es el 0800 48 60, que les puede dar ayuda. Ahora bien, ¿es difícil dejar de fumar? Sí, es difícil porque es adictivo. Psicológicamente, el cigarrillo, yo me empecé a dar cuenta que fumaba en situaciones de cierto estrés. O sea, cuando tenía un paciente difícil o cuando yo ya era médico hacía rato. Yo me recibí a los 22, fumé hasta los 35. Imagínense un médico fumando, ¿no? Bueno, hoy me pegaría un palo por la cabeza, pero bueno, en esa época era normal. Hay dependencia física. La nicotina, en última instancia, termina generando, entre 6 y 10 segundos, la nicotina al llegar al cerebro. Y allí activa unos receptores que tienen que ver, en última instancia, con la liberación de dopamina, que es la famosa hormona que hoy está de recontra moda. Es la hormona vamos a decir, del placer, de sentirse bien, etcétera, etcétera, ¿no? La van a encontrar por todos lados a la dopamina. Y tiene que ver con las adicciones. Claro, lógico, ¿no? Entonces, hay una dependencia psicológica, por esto que decíamos al principio con Jorge, ¿no? El hecho de fumar en una época pretérita era canchero. Y lo que me sorprende, desgraciadamente y con cierto pesar, es comprobar que en las películas, en todo lo audiovisual, había desaparecido el cigarrillo como... No estaba bien fumar en una película. Y hoy día en un film, todo el mundo fuma, ha vuelto a tener un cierto aire, esto de sofisticado, canchero, digamos, que hace independiente, el tipo la persona que hace lo que quiere, etcétera, etcétera. Y lo que está haciendo es envenenarse. Entonces, ¿cómo hacemos? Ok, Roberto, ¿todo bien? ¿Cómo hacemos para dejar? Consulté a una publicación de la doctora Silvia Cortese, que es una toxicóloga, que escribió en la página de una mutual argentina, algunos datos para dejar de fumar. La primera cosa es, al fumador no sirve presionarlo todo el tiempo, ¿no? Deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar, porque es como, es un mecanismo rarísimo, pero la persona se siente como perseguida y se siente como que él sabe que está mal, pero no lo puede dejar. Entonces,
bueno, se genera un círculo, a veces incluso violento, porque yo me acuerdo que cuando dejé de fumar, por eso voy a hablar de mi experiencia, lo primero que hice fue no decirle nada a nadie. A ver qué pasaba, ¿no? No decirles, voy a dejar de fumar, ¿no? Sino intentarlo por las mías. Y era todos los lunes durante un año, intenté dejar de fumar. Todos los lunes o muchos lunes. Y algunas veces llegaba el martes, algunas veces llegaba el miércoles, pero después era como que tomaba carrera por lo que no había fumado. Entonces tampoco, la verdad que tampoco servía. ¿Por qué? ¿Qué me sirvió a mí? A mí. A mí me sirvió cuando me di cuenta que no podía dejar. Cuando me di cuenta que no podía dejar, dije, esto a mí no me va a dominar, ¿no? Acá volvemos a lo que hablamos siempre con Jorge del manejo de la voluntad. Yo dije, esto a mí no me va a dominar. Entonces, un fin de semana, compré 2 atados de cigarrillos, fumé, como se dice vulgarmente en la Argentina, como un escuerzo. Parece que los escuerzos fuman. Y un paquete lo terminé para el lunes, el otro paquete intacto lo dejé en la mesita de luz. Y avisé a mi familia, este paquete de cigarrillos que está sin abrir va a quedar en la mesa de luz hasta que yo lo disponga. Nadie lo toque, por favor, porque lo quiero ver todo el tiempo para entender lo que tengo que dejar. O sea, pero esto reitero, esto me sirvió a mí. A otro puede servirle no ver el tabaco, ¿no? Entonces, para esa persona, tal vez lo mejor es avisarle a todo el mundo que va a dejar de fumar, que no le insistan, que no le digan, que no fumen delante de él, o sea, que el medio lo ayude en ese caso. En mi caso, como soy bastante testarudo, yo hice al revés. Yo compré el atado, lo dejé ahí para que lo viera todo el mundo, yo fundamentalmente. Avisé a todos mis amigos que fumaban que yo iba a dejar de fumar, pero que ellos siguieran haciendo su vida normal, porque el del problema era yo y el de la decisión era yo y me la tenía que bancar, como se dice vulgarmente. Te la ¿no? tenías que fumar. Exacto. Me la tenía que... ¿Fue fácil? No, no fue fácil. ¿Cómo? El problema, yo diría los primeros 2 o 3 meses, el problema es la dependencia física. Porque cuando uno fuma, estos receptores que se forman en el cerebro, que liberan dopamina, es progresivo el aumento de receptores, entonces uno necesita seguir con la nicotina porque si no, tiene una carencia. O sea, hace un síndrome por carencia, como cualquier drogadicción. Entonces se siente mal cuando no fuma, ¿no? Ahí fue mi solución. Yo siempre reitero, yo digo, esto fue mi solución, no es la solución para todo el mundo. A mí me sirvió la actividad física. En esa época me compré, me acuerdo, un par de zapatillas de championes, como dicen acá, y salí a correr. Corría como poseído por el demonio, ¿no? Porque me tenía que sacar esa bronca que tenía dentro que no podía fumar. Eso me hizo sobrellevar los primeros 2 o 3 meses de dependencia. Después, la dependencia psicológica fue más larga, pero otra cosa que a mí me sirvió fue no ponerme una meta inalcanzable. O sea, no voy a fumar nunca más. No, yo dije, no voy a fumar por 24 horas, ¿no? Entonces, cada 24 horas que pasaba, cada día que pasaba, era un pequeño éxito, ¿no? Yo decía, bueno, qué bien, hoy no fumé. Hoy lunes no fumé. Vamos a ver qué pasa mañana martes. Llegaba el martes, yo decía, bueno, ya que no fumaste el lunes, pudiste hacer el esfuerzo de estar 24 horas sin fumar, vamos a 48 horas. Y así sucesivamente, hasta que se me fue, me deshabitué a que ante un estrés lo primero que hacía era meter un cigarrillo y dejé el cigarrillo. ¿Se me fueron las ganas de fumar? No. Es más, ¿qué pasó muchos años después? Exactamente 8 años después de dejar de fumar, en una reunión en Buenos Aires con gente que no me conocía, o sea, donde nadie me podía señalar con el dedo, ¿cómo estás fumando otra vez? El señor que estaba al lado mío en un almuerzo me ofrece un cigarrillo y lo agarro y lo prendo. ¿Qué pasó? Cuando lo prendí y tomé la primer pitada, como se dice,
Me pasó exactamente lo mismo que cuando empecé a fumar. Horrible, horrible. Humo adentro de la vía respiratoria, empecé a toser. Me hizo como la mona. Y ahí recordé que el cigarrillo no era la cosa placentera que yo había fabulado, que yo recordaba. Era una porquería, una reverenda porquería. Fue una sola pitada, lo apagué, y ahí sí, definitivamente me di cuenta que nunca más iba a fumar. Pero, reitero, yo siempre estoy contando un proceso personal. Hay gente que conviene que no vuelva a probar, porque de golpe se engancha de nuevo, como le ha pasado a gente amiga mía, ¿no? Dice, no sé por qué volví, dije, es un cigarrillo y ahora estoy fumando de nuevo. O sea que lo que dice la doctora es que soy una toxicóloga experta, ella dice que cualquier estrategia es válida. Por ejemplo, no depende de la cantidad de cigarrillos consumidas, puede costarle tanto al fumador que fuma poco como al que fuma mucho. La nicotina está presente en cigarrillos armados, tabaco, vapeadores y cigarrillos electrónicos. Y lo que es interesante, ella da algunas alternativas, por ejemplo, no tener cigarrillos ni dispositivos a la vista, evitar fumar en espacios cerrados. Eso hace que uno tenga que pensar que va a fumar cuando sale afuera, ¿no? Es decir, pasar del hábito casi inconsciente de fumar a un hábito consciente. De decir, caramba, tengo la necesidad de fumar, para darse cuenta que uno tiene que dejar, ¿no? Disociar el fumar de otras actividades, ¿no? Como termino un café y fumo, por ejemplo, ¿no? ¿Sirven los parches, las apps o los chicles? Sí. Ella dice que sí, pero que no son mágicos. Y el mensaje final, con el cual yo estoy absolutísimamente de acuerdo, es que sin una convicción real del fumador, ningún reemplazo funciona por sí solo. O sea, se deja de fumar con convicción y ayuda, eventualmente. Yo no necesité ayuda, pero por ahí tiene que ver con mi personalidad. Yo soy muy tosudo, soy muy testarudo. Yo dije, esto a mí no me va a ganar, pero no está mal de ninguna manera que alguien pida ayuda, que digan, miren, voy a dejar de fumar, cuesta, ayúdenme de la forma que sea. Entonces, recuerden el número para eventualmente llamar. Pidan ayuda si no pueden por sí mismos, como me pasó a mí, que no es una acción por sí mismo, es simplemente lo que yo pude hacer. Lo importante no es cómo lo hagan, lo importante es que dejen de fumar, porque el cigarrillo de verdad, enferma y mata. Roberto, te quiero hacer 2 o 3 comentarios. Primero, ¿qué es lo que se recupera después que se deja el cigarrillo? Se recupera. Se recupera el paladar. Sí. Se le siente más justo a las comidas. Se recupera la calidad del sueño. Así es. Se recupera la calidad de la respiración. Absolutamente. Se recupera la capacidad de pensar. Sí. Lógico, porque te llega más oxígeno al cerebro. Claro. Así de simple. Y hasta que no lo vives, no te das cuenta, pero después que lo viviste, y a mí me pasó, sí, yo lo del cigarro fue muy simple, fue una pulseada. Yo le hablaba al cigarro. Y el cigarro nunca me contestó, entonces se la gané. Decía, no. Claro, pues yo decía, no, pero vos no vas a ser más fuerte que yo, pues vos sos más fuerte que yo y yo estoy al horno. Soy un tipo absolutamente débil, soy un tipo débil. Si vos podés más que yo soy un tipo absolutamente débil. Me siento fracasado, porque ¿cómo un cigarrillo va a poder más que yo? Un cigarrillo. Y bueno, y se la gané. Dije, no, vos a mí no me vas a ganar. Yo hoy no te voy a fumar y no te voy a fumar, y así lo tuve. En penitencia y esta, que un día lo guardé en un cajón y ya está. Sí, fue muy parecido a lo que yo. Pues lo que pasa es que además pasás raya y decís, yo además saqué la cuenta cuántos miles de cigarros me había fumado ya. Había llegado a los 76.000 cigarros. Y me dije, Jorgito, te hiciste el gusto 76.000 veces, el mismo gusto, 76.000 pesos. Ya está. Ya está, suficiente. Ya está, ¿no? ¿Qué otro gusto nos hacemos en la vida 76.000 veces? No, ni hablar. Y además seguramente ninguno que nos haga tanto daño como el cigarro, ¿no? Porque además te haces el gusto de hacerte daño.
Exactamente. Exactamente. Te haces el Exactamente. good, es una contradicción, ¿no? Exactamente. Me gusta hacerme daño, Sí, 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 ¿eh? sí. No, es Entonces, tremendo, bueno, y bueno, tremendo, pero tremendo. que es una batalla dura, es una batalla dura, es una Es batalla una dura. batalla dura, sí. Yo después volví a fumar, Mi- pero volví a fumar puntualmente y la verdad, no me generó nada. No me generó ni el gusto de volverlo a hacer, no. Además yo pregunté, ¿y esto qué? No tiene nada que ver, ¿no? Tampoco tosí, nada, pero era como una cosa media rara dentro de mi boca ahí, en mi respiración, pero no. Y básicamente en alguna sobremesa, sí, una sobremesa de repente, pero era simplemente, bueno, voy a ver, pero cada tantos años, ¿no? Voy a ver qué pasa. Nada, no pasaba nada. Y digo, bueno, estoy inmunizado, realmente estoy inmunizado y bueno, me quedé tranquilo. Y ahí, con el tiempo, porque también eso del paladar, esto y lo otro, uno no lo va a sentir del día a la noche. Después te No, vas tarda un dando tiempo. cuenta lo que no tenías. Y, pues yo esto antes, yo este paladar no lo tenía antes, no sentía tanto los olores como lo siento ahora. Es decir, Claro, claro, estabas contaminado por todo, en todo sentido de la palabra, estabas contaminado, ¿no? tal cual, tal cual. Pero Sí, es recomendable que algún hay día que se pueda dejar. dejar el No cigarro, hay se que pueda fumar. dejar el cigarro. No hay que Sí, fumar. O sí, sea, el sí, que no sí. empezó, no hay que fumar. No hay que fumar, no es gracioso, es una esclavitud. Mm, Termina siendo una esclavitud. es así. Y hay gente que puede cortar las cadenas y hay gente que le Mm, cuesta más. sí, sí. Entonces, como tantas adicciones, ¿no? Lo que pasa es que el tabaco es una adicción que está socialmente permitida, que eso también es lo peor, o sea, nadie se esconde para fumar. No hay que ¿Seguro? esconderse, ¿no? Como el caso de la droga, por ejemplo. Acá podemos Mm, fumar por la calle delante de mm, otro y no, a lo sumo no fumar en un lugar cerrado, pero mm. después nadie te va a decir, che, no fumes, ¿no? Porque es es socialmente aceptado, va, una palabra. Sí, sí. Roberto, gracias por tu aporte, como siempre, muy interesante, ¿eh? Ok, Buena que estés semana para bien. ti. Chau, Chao. chau.